Bienvenidos a este tutorial de Excel para principiantes. Acá vamos a ver algunas herramientas básicas que debemos saber de este programa para poder utilizarlo muy bien. No se va a trabajar con fórmulas porque solamente vamos a conocer las herramientas principales. Bien, lo primero que vamos a ver de este programa, al igual que todos los programas de la Microsoft Office, es que tiene una cinta de menú donde está el título, también acá arriba la cinta de menú que contiene la pestaña inicio, insertar, donde trabajamos con la fuente, podemos insertar elementos como figuras, imágenes y así por el estilo. Lo único que vemos diferente acá es la pestaña de fórmulas, donde se encuentran las diferentes, por categorías, las diferentes clases de fórmulas a trabajar en el programa. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que Excel es un libro, así como un libro físico está conformado de páginas. Excel también es un libro que está conformado por páginas o por hojas. Eso lo vemos en esta sección. Automáticamente cuando abres un libro de Excel, un documento nuevo de Excel, trae 3 hojas insertadas, pero tú puedes insertar cuantas hojas necesites o por el contrario solamente quedarte con las que necesites. Si solamente necesitas una hoja, entonces el resto de las 2 hojas o las que estés insertando las puedes eliminar. Haciendo clic derecho en ella vemos propiedades, como por ejemplo eliminar. Vemos otras propiedades como por ejemplo el color de la etiqueta, le podemos poner un color. Y aparte de eso también podemos darle nombre, aquí en la opción cambiar nombre. Entonces haciendo clic derecho o también al hacer doble clic con el botón izquierdo, entonces le puedes dar un nombre a cada página o a cada hoja y le mantienes el color de la etiqueta. Vamos a asignarle un colorcito de etiqueta a este que está aquí y vamos a cambiarle el nombre. Por ejemplo, si esto es una factura que estás trabajando acá, le das tu nombrecito. Es una forma más fácil de identificar los documentos que tienes dentro de ese libro. Ok, si por lo menos estas son las únicas que estás necesitando, entonces podemos eliminar acá. Y tenemos otras propiedades como mover o copiar, donde podemos hacer un arrastre de esta forma y podemos mover los documentos de esta manera. En tercer lugar, Excel está conformado de filas y columnas. Excel es una tabla de esas que se trabajan en Word. Si tú sabes trabajar tablas en Word, entonces sabrás que una tabla está compuesta de filas y columnas. Y básicamente eso es lo que es Excel, una tabla. De forma horizontal vemos que encontramos las filas nombradas con números 1, 2, 3. Y de forma vertical encontramos las columnas que tienen nombre de letras A, B, C, D, F. ¿Qué pasa cuando llega a la Z? Bueno, cuando llega a la Z se repite. Y hay una cantidad de columnas y de filas enorme, pero que por lo general casi nunca utilizamos todo ese campo, a menos que estés utilizando la hoja para una base de datos enorme. Cada una de estas casillitas se les llama celda. Y estas celditas también tienen su nombre, que resulta de la intersección de una columna con una fila. Entonces, por ejemplo, si me ubico acá, esta fila se llama B8. Y lo vemos acá en este cuadro. Este cuadro se llama cuadro de nombre. Ahí salió. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí también si tú no quieres, por ejemplo, que esta celda se llame B8, acá en el cuadro de nombre tú le puedes asignar un nombre, así como hicimos acá en la hoja. Tú le puedes asignar un nombre a esa celda. Por ejemplo, vamos a ponerle cuadro. Cualquier cosa que se te ocurra que esté relacionado con el documento que estés trabajando, cualquier palabra que se te ocurra, tú puedes colocarlo aquí. Se lo puedes hacer a una celda o a un rango de celdas determinado. Fíjate que por ejemplo esta se llama A1, esta se llama C1, esta se llama A4, pero la que tenemos acá ya no se llama B8, se llama cuadro. Y lo puedes hacer con un rango de celdas determinado en forma vertical o en forma horizontal o toda la cantidad de celdas que tú necesites nombrar. Por ejemplo, si todo esto que está acá yo le quiero asignar un nombre, entonces voy a cuadro nombre y le asigno ese nombre. Eso sí, una vez que se asigna ese nombre, no se lo puedes asignar a otra celda, tiene que ser un nombre único. Si ya por ejemplo yo le puse a este cuadro, no puedo ir y llamar a otro cuadro. Por supuesto que hay una forma de corregir eso, puedes luego revertir, pero hay otras zonas donde se hace eso, pero por ahora no lo voy a mostrar. Ok, entonces en estas celdas tú puedes disponer de colores y de fórmulas.
lo que tú escribes acá, por ejemplo, si yo escribo nombres, fíjate que aquí se ve también. Esta zona que tenemos acá se llama barra de fórmula. Aquí lo vemos, eso que está ahí, barra de fórmulas. Es decir, que cuando tú estás trabajando aquí en alguna celda y estás transcribiendo, allá se ve de fondo lo que estás transcribiendo. Es decir, que si es una fórmula muy grande, entonces esta barra de fórmula es muy útil para ello, para trabajar la fórmula. O si es una fórmula que ya está construida y tú quieres entrar a verificar si hay algún problema con la fórmula o hay que cambiarle algo, entonces es más cómodo hacerlo en esta zona, en la barra de fórmula. Es más cómodo que hacerlo aquí, porque si se escribe mucho texto, a la hora de que sea una fórmula y hay muchos argumentos, entonces es un poquito más incómodo chequear todos esos datos por aquí, entonces por acá siempre se va a hacer más fácil. Entonces aquí en barra de fórmula es más fácil trabajar. Si yo, por ejemplo, he colocado un dato dentro de una celda, yo puedo validar ese dato, es decir, por ejemplo, acá, esto que he hecho aquí, este poco de letra G que coloqué aquí, todavía está el cursor titilando allí. Entonces, para yo validar que eso quede en esa celda, yo le doy Enter. Mientras no le dé Enter, sobre todo si estoy trabajando una fórmula, no me va a dejar salir de allí, ¿sí? Entonces, siempre todo lo que tú ingreses tienes que validar con Enter. Escribiste apellido, Enter. Hay que validar. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, fíjate, para que sigamos aprendiendo herramientas, ¿qué pasa con este texto que yo coloqué dentro de esta celda? Se ve raro. Bueno, podemos hacer lo siguiente, pueden haber dos opciones. La primera es hacer esto, este arrastre, y podemos agrandar para que el texto que hemos colocado calce dentro de esa celda o de esa columna. Dependiendo del documento que estás trabajando, tú vas a ver si esto te conviene o no te conviene, porque todo lo que esté acá debajo va a afectarse con este estiramiento. Este estiramiento también, en vez de hacer tú esto poco a poco, tú lo puedes hacer haciendo doble clic. Fíjate la forma que adoptan las flechas. Fíjate que hay una cruz blanca, que es esta que está apareciendo aquí, que es la que nos sirve para cliquear en cada celda y colocarle contenido. Tenemos esta que aparece cuando estamos seleccionando esa costurita de la columna, bien sea para reducir o para agrandar. También eso lo hace por acá con cada fila. Y tenemos esta forma, esta que está aquí, que al hacerle clic va a hacer una selección de toda la columna. Por ejemplo, si yo quiero colocar esto en nombres, la letra de color rojo, yo, por ejemplo, ok, selecciono todo allí, pero si yo quiero que todas las letras y todas las letras que pasan por esta columna estén de color rojo, no lo voy a ir haciendo uno a uno, estaría trabajando doble. Entonces lo que voy a hacer es cliquear así, cuando aparece esa flechita negra, le doy así y voy a aplico aquí y automáticamente todo el contenido que se coloque en esta columna va a aparecer con esa propiedad que le haya aplicado. Por ejemplo, si yo quiero que todas las palabras que estén escritas acá en esta columna, yo hago esta selección, por ejemplo, que tenga un tipo de letra especial, me voy aquí, asigno la letra y todas esas palabras van a tener ese tipo de letra. Muy bien, ok, son propiedades. Bueno, estoy escribiendo así por escribir para no hacer el video tan extenso si me pongo a escribir palabras correctamente. Si yo quiero eliminar lo que he hecho, yo puedo suprimir. Me coloco en esta celda, por ejemplo, y suprimo. Si quiero borrar todo, haz una selección completa y suprime para que no trabajes doble. Ok. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero que calce, le doy doble clic acá y nuevamente la celda o la columna se calza según, o se ajusta según el contenido que tenga. Aparte de eso, yo también puedo colorear las celdas. Una celda en específico, le puedo dar un color diferente a cada celda dependiendo de lo que esté necesitando. Nuevamente puedes hacer la selección de toda una columna si toda esa columna lleva un color determinado. También puedes agarrar y colorear un rango de celdas completo si lo deseas. O lo puedes hacer también con el color blanco. O si quieres que todo esté en blanco y no necesariamente tienes que pintar de blanco, entonces también puedes ir acá al menú Vista y aquí tenemos esta opción líneas de cuadrícula. Deshabilitas allí y fíjate, desaparece. Claro, las celdas siguen estando aquí, pero si tú quieres diseñar de esta forma, entonces bueno, deshabilitas las cuadrículas, habilitamos nuevamente para ver las
celdas. Siempre es importante que todo lo que tú vayas haciendo, en caso de que lo que estés haciendo acá en Excel lo quieras imprimir, siempre vas a chequear acá en vista preliminar. Por supuesto, recuerda que si ya sabes manejar Word, entonces recuerda que debes configurar los márgenes, el tamaño de la página, si es carta, si es oficio, solo lo haces por acá por el diseño de página y todo esto. Pues no voy a tocar esto porque esto se sabe trabajar en Word. Nota que después que yo le di a vista preliminar aparecen estas líneas punteadas, que yo me voy a ir aquí a hacer zoom para que veas. Y fíjate las punteadas, eso significa cada hoja. Cada una de esas zonas es una hoja. Quiere decir que mientras lo que tú estés trabajando esté dentro de esa línea, eso se llama línea de impresión. Cuando tú imprimas va a aparecer, pero por ejemplo, si yo coloco un texto y ese texto se sale de la hoja, cuando vayas a imprimir el documento, se te va a colocar o se va, por decirlo así, se va a cortar allí. Entonces tienes que tratar de que lo que estés diseñando esté dentro de la línea de impresión. Puedes utilizar Excel de esta forma. Si vas a imprimir, mira toda la cantidad de hojas que tienes acá para trabajar. Por supuesto que también, si lo quieres trabajar de una forma más fácil y menos compleja, entonces puedes irte a otra hoja, siempre puedes abrir una página más. Muy bien, ahora supongamos que lo que yo tengo acá colocado lo quiero eliminar por completo. Aparte de tomar la celda y suprimir o seleccionar todo y suprimir, también yo puedo eliminar una columna y una fila por completo. Seleccionando con la flechita negra, como te dije, con este símbolo, haces un clic y vuelves ahora y haces un clic derecho con el mouse y tienes acá una opción que dice eliminar. Entonces allí eliminas completamente. Si te fijas, sigue apareciendo la letra D como columna, porque Excel nunca va a eliminar el nombre de la columna. O sea, tú le das eliminar, pero siempre va a estar allí el nombre de la columna. Eliminar, pero sigue estando allí. Es decir, se elimina, pero se reemplaza nuevamente la columna con su nombre como debe ser. O sea, siempre esto va a estar nombrado como A, B, C, D, E, F, siempre, nunca se va a saltar. Si tú llegas a ver que se salta, por ejemplo, A, B, C y de repente viene la E, no quiere decir que Excel la eliminó, quiere decir que esa columna está oculta. Así como ocultas una diapositiva en PowerPoint, también puedes ocultar filas en Excel, filas y columnas. Entonces, haciendo la selección con la flechita negra, entonces le das clic derecho y está esta opción que dice ocultar. Ahora sí, de esa forma sí desaparece la letra de la columna. Entonces tenemos A, B, C. Ahora mira el símbolo que adopta la flechita esta, una doble, porque tú pisas allí y abres la columna. Ahora, si la ocultas, voy a ocultar nuevamente. También puedes hacer esta selección, como la columna que está oculta está entre estas dos, haces esta selección, le das clic derecho y le das mostrar. Y así aparece también la columna que está oculta. Bueno, hay ocasiones en las que se necesita ocultar columnas o filas, dependiendo de lo que estés trabajando. También puedes hacer lo mismo con las filas, seleccionando una fila, le das clic derecho y le dices ocultar, ¿sí? Entonces haces la selección nuevamente entre las dos y para mostrar la que está oculta. Puedes hacer también la selección con varias a la vez. Por ejemplo, si quiero ocultar todas estas, las selecciono todas. Le doy clic derecho y le doy ocultar. Entonces aquí se ve el defecto. 1, 2, 10. ¿Qué pasa con las filas 3 a la 9? Están ocultas. Le doy clic derecho, mostrar. Y lo mismo haces acá con las columnas. Seleccionas la cantidad de columnas que deseas ocultar, le das clic derecho, ocultar. Ok, aquí he colocado un texto para que tú veas algunas otras propiedades que podemos trabajar acá en Excel, pero necesito texto para poder mostrarte. Recuerda que acá cuando el texto queda así, puedes hacer esta selección. Olvidé decirte que habiendo formas, creo que no continué, habiendo formas, en el caso de que la palabra fuera larga, por ejemplo, si yo escribo dirección completa,
Dirección completa, ajá. Yo demostraba que tú puedes hacer esto. Ajá, pero hay otra forma que recuerdo que no la mostré, entonces hay otra forma que es esa que utilizas también en las tablas de Word, que es esta opción aquí en el menú inicio, opción combinar. Ajá, entonces allí lo que haces es juntar estas dos celdas en una. Puedes hacer una combinación de texto con la cantidad de celdas que tú quieras. Por ejemplo, aquí yo he combinado y ahora todas estas cantidades de celdas llegan a ser una sola. Si quieres descombinar, vuelves a cliquear aquí, descombinar, y tienes tus celditas por separado nuevamente. Aquí le voy a dar descombinar. Ok, entonces fíjate cómo se ve acá esto y mira donde se ve la barra de fórmulas. Entonces aquí es más fácil hacer el tratamiento del texto. Borro y valido. Bueno, continúo. Entonces vamos a ver otras propiedades. Por ejemplo, si esto es una planilla que estoy construyendo y de paso yo quiero imprimir esa planilla, voy a ir a vista preliminar. Y bueno, fíjate cómo se ve acá, se ve de esta forma. A esa planilla le hace falta forma, le hace falta bordes, eso que hacemos en Word, en las tablitas de Word. Entonces vas a hacer esta selección completa, lo puedes hacer así con el texto que tienes, o puedes hacer esta selección según hasta donde la planilla tenga que llegar. Por ejemplo, vamos a seleccionar hasta aquí, porque suponiendo que los datos se van a llenar hasta allí. Acá donde dice bordes, este símbolo que está de este lado. Entonces fíjate, esta tablita es conocida si has trabajado las tablas en Word. Aquí tienes para aplicar todos los bordes, un borde de cuadro grueso. Vamos a seleccionar todos los bordes y listo, ahí está. Voy a vista preliminar, ahí lo tenemos, ahí tenemos la forma. Ahora sí se le ve forma al documento. Puedo seleccionar nuevamente y aparte de todos los bordes voy a seleccionar borde de cuadro grueso, vuelvo a vista preliminar. Ahora ahí se nota. Siempre es importante ver la vista preliminar si lo que estás haciendo lo vas a imprimir. Si no es necesario imprimir, entonces no importa que esto sea de un tamaño grande, se pase y abarque 2, 3 páginas, 4 páginas. Si es una base de datos inmensa, o sea, si no lo vas a imprimir, no importa que tú llegues a donde tengas que llegar. Si es necesario imprimir, entonces sí tienes que estar chequeando constantemente aquí la vista preliminar, que todo encaje. Entonces una vez que he dado los bordes, entonces yo puedo, por ejemplo, si este encabezado va todo en negrita, va con otro tipo de letra, entonces yo no lo voy a hacer uno por uno. Yo puedo hacer una selección completa de la fila, te lo mostré hace un momento, y aplicar, por ejemplo, las negrillas. Pero ojo, esta selección completa está haciendo que acá también ese formato se esté aplicando. Si yo luego necesito hacer otra cosa acá en estas celdas, ese formato va a estar allí colocado. Entonces, si no quieres hacer la selección completa de toda la fila o de toda la columna, entonces para no afectar todas esas cantidades de celdas, simplemente seleccionas el marco de tu planilla, que es hasta acá. Entonces le aplicas las propiedades que le quieras aplicar, negrita, centrado, el color que le quieras dar y todo eso que ya lo sabes trabajar. Ok, aparte de eso, acá en teléfonos, obviamente, tengo que introducir datos numéricos. Entonces, por ejemplo, yo puedo introducir estos números de teléfono, pero si el teléfono comienza por 0, pasa esto, que el 0 desaparece. Por mucho que tú intentes colocarlo, siempre el 0 va a desaparecer. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de la siguiente forma. Tú vas a seleccionar la celda que tú quieras, hacerle algún ajuste adicional. Si es una sola celda, tú seleccionas la celda y le das un clic derecho y vas a esta opción formato de celda. Pero si ese trabajito lo tienes que hacer aquí, lo tienes que hacer acá y lo tienes que hacer en una cantidad de celdas, entonces tú vas a agarrar y vas a seleccionar todas las celdas que necesites. Y entonces ahí sí vas y le das un clic derecho, formato de celda. Eso es para no estar trabajando doble, hacemos el mismo trabajito para todo de una vez. Ok, aquí en esta ventana que está acá, te vas a quedar en esta pestaña que dice número. Aquí en número vas a seleccionar texto y le das a aceptar. ¿Qué significa eso? Que acá no va a reconocer Excel a los números como que si fueran números. Excel va a reconocer los números como que si fueran texto. Todo para que el 0 se pueda mantener allí.
y ahí lo vemos. Ah, se acaba de colocar una pestañita verde. Bueno, eso pasa porque como son números, los está leyendo como texto y no es correcto. Pero en este caso, estos números que están acá no lo vamos a utilizar para hacer una fórmula. Entonces, claro, Excel automáticamente detecta que eso es un error, que los números se lean como texto. Pero en este caso tú lo ves bien. Tú al darle clic aquí en esta pestañita, tú le dices acá omitir error. Y no pasa nada. Porque por lo general los números que colocamos dentro de las celdas son para hacer cálculos. Recuerda que Excel es una hoja de cálculo, entonces todo número que haya por ahí, algo hay que hacer con esos números, hay que sumarlos, hay que restarlos, hay que multiplicarlos, hay que sacarles promedio. Eso es lo que hace Excel con los números. Ok, aparte de eso hay otras propiedades. Voy a colocar acá una que diga sueldo, porque aquí te quiero mostrar otra opción. Haciendo esta selección así, vamos a darle clic derecho y nos vamos a formato de celda. Acá tenemos para escoger y puedo escoger moneda. Es decir, que ese número que yo acabo de colocar allí tenga también un formato de moneda, como este que se ve acá. Fíjate que me dice los decimales, si quiero posiciones decimales, si le quiero dar 2, 3, 4 o no quiero ninguna. Aquí arriba tengo la muestra, ¿lo ves? Sin posición decimal se va a ver el número así de esta forma. Con 2 posiciones decimales se va a ver de esta forma. Si por ejemplo es una cantidad de dinero, sí se puede mantener 2 decimales. Aquí tienes para seleccionar siempre el símbolo. Buscas allí si quieres que aparezca en bolívares, en soles, en euros, en dólares. Ahí tú escoges. Le doy aquí a aceptar y ya ahí automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que yo tenga que colocar un símbolo de dólar o un símbolo de euro y luego el número, porque a la hora de utilizar estas cantidades para alguna fórmula me va a dar error si yo le coloco alguna letra. Por ejemplo, si yo coloco bolívares 7000, fíjate qué pasa con esta cantidad. Aquí dice bolívares 7000 y aquí en la barra de fórmula también dice bolívares 7000. Pero si subo a las que acabo de formatear con formato de celda, aquí aparece bolívares 7800, pero aquí solamente se ve el número 7800. Quiere decir que si yo uso estas dos cantidades para hacer una fórmula, bien sea para sumarlas, multiplicarlas, no me va a dar problema en la fórmula. Pero esta que está aquí sí me va a dar problema porque no es solamente un número, también tiene texto. Si yo agarro esta cantidad para sumarla o para multiplicarla, la fórmula va a dar un error porque se encuentra con este dato que no es un número. Así que lo recomendable es siempre cuando vamos a meter números en Excel, siempre debemos colocar los datos directos. No se puede colocar puntos. Sí se pueden colocar comas. Tú puedes colocar, por ejemplo, coma 23. Pero nunca, jamás y nunca coloques punto. Si la cantidad es 7.568.200 y tú colocas el punto, no, está mal. Si tú colocas el punto, está mal. Tú colocas directamente tu cantidad, que si tú quieres que eso aparezca, bueno, acá lo está haciendo porque acabo de formatear, vamos a hacerlo en otra celda por acá, no me había dado cuenta. Si tú quieres que tu cantidad de números que tú colocas aparezca con sus puntitos, tú metes la cantidad directa y luego tú te encargas de ir a formato de celdas y te vas acá a la pestaña número y que él use acá, habilito usar separador de miles. Y si quiero dejar los decimales o se los quiero quitar, ok, configuro y acepto. Solo así, pero nunca metas los puntos porque a la hora de hacer fórmulas va a dar error o va a generar algún error. Ok, entonces, bueno, hay muchas otras propiedades que se pueden trabajar con el formato de celda. Tú agarras de una vez, no es necesario que tengas los números o los datos ingresados. Tú puedes de una vez ir directo a, por ejemplo, este rango de celdas que está aquí, no tiene nada escrito, pero de una vez yo lo quiero formatear. Es decir, yo quiero darle un formato determinado. Yo quiero que por lo menos, por ejemplo, los números aparezcan con su separador de miles, con 2 decimales, también que aparezca con su moneda. Hay otros formatos por acá que, bueno, ya en otros tutoriales se verá, fecha, hora, que tú le puedes dar, aceptar.
Aparte de eso, fíjate que no tengo nada colocado allí. Yo quiero que estén los números en negrita, que estén fuertes. Aparte de eso, yo voy a seleccionar un tipo de letra diferente o un tipo de fuente diferente para esos números que van a aparecer allí. Y yo quiero que esos números estén en un tamaño determinado. 22, por ejemplo. Ojo, observa que qué casualidad que con esto que estoy haciendo, observa que lo que tú hagas en una columna va a afectar lo que estés haciendo en otra parte de esa hoja. Es por eso que a veces es recomendable que si estás haciendo un trabajito en una página y necesitas hacer otro trabajo diferente, y si ese trabajo es diferente puede que te afecte esto, entonces es mejor que te pases a otra hoja y hagas ese trabajito por allá. Porque si no, por ejemplo, como en este caso, la configuración que le estoy haciendo yo a esta columna me está afectando acá la planilla. ¿Sí? Entonces tienes que ver si puedes hacer varias cosas dentro de una misma hoja. Recuerda que esto es una hoja y se pueden hacer cantidades de cosas allí, pero te puede estar afectando entonces el otro trabajo. Ok, eso es según lo que tú estés trabajando. Ok, entonces fíjate, ya yo he configurado ahí. Mira ahora cómo aparece acá el número. Recuerda validar con Enter. Ok, entonces allí, bueno, ese es el tipo de letra que le di. Fíjate, ya sin tener datos, ya automáticamente todo esto está configurado para que aparezca de esa forma, como tú lo quieras trabajar. Y bueno, pues nunca está de más, nunca está de más seguir curioseando en el programa, porque hay cosas que nosotros a veces la descubrimos solo, no necesariamente tienes que aprenderla viendo tutoriales. A veces curioseando en el programa es que tú descubres cosas y aprendes cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo esta opción del texto, donde puedes colocarlo de diferentes maneras, diagonal, invertido. Entonces yo hago una selección completa de todo y aplico la propiedad que quiera hacer. Ok, un último detallito que yo te quiero dar. Por acá, por ejemplo, en este caso que tenemos esta planilla, yo te quiero decir que por acá tenemos esta opción donde podemos ordenar alfabéticamente, haciendo por supuesto la selección, como te dije. Por ejemplo, aquí yo tengo solamente estos 4 nombres, pero se supone, tal vez esta planilla está diseñada para seguir colocándole nombres acá. Entonces tú no vas a seleccionar solamente esto, vas a seleccionar todas las casillas. Y cuando hayas seleccionado todo, entonces tú vas y le aplicas, como te dije, todo lo que tú le quieras aplicar. Entonces en este caso el orden es el alfabético, lo que le queremos hacer, y tienes acá estas opciones. Orden personalizado, si hay algo específico, pero por ahora ordenar de la A a la Z. Aquí me dice que desea hacer, ampliar la selección o continuar con la selección actual. Ampliar la selección. Le voy a dar ordenar. Y aquí ha ordenado alfabéticamente los nombres que están allí. Puedo hacer lo mismo también con los apellidos o con cualquier otro dato que sea necesario. Y por último, lo que te quiero decir que es muy importante es que cuando estamos trabajando con Excel, siempre es bueno manejarse con las teclas direccionales, esas que se ven ahí, las teclas direccionales. Siempre es bueno trabajar acá. Te vas moviendo con las teclas direccionales, ingresas tus datos, validas con Enter. Ingresas tus datos, validas con Enter, te mueves por aquí, te mueves por allá. ¿Por qué? Porque cuando se está trabajando con fórmulas en Excel, a veces utilizar mucho el mouse y dar clic a lo loco sin darnos cuenta puede perjudicar las fórmulas o puede dañarlas y no nos damos cuenta, o puede dañarnos algún formato de planilla que tengamos, pero sobre todo por las fórmulas, más que todo por las fórmulas. Entonces siempre es recomendable trabajar más que todo con el teclado. Excel es un programa que se trabaja más que todo utilizando el teclado, entonces es lo que recomiendo más. No trates de utilizar tanto el mouse porque es más trabajoso y pierdes más tiempo utilizando el mouse que si utilizas el teclado. Y recuerda siempre que una vez que ingreses un dato lo validas con Enter, sobre todo cuando se está haciendo una fórmula, porque si no validas con Enter, esa fórmula no te va a dejar salir de allí en ningún momento. Si estás escribiendo algo, no hagas esto, no lo hagas. Eso se puede hacer en Word, pero no en Excel. Si tú estás escribiendo y quieres borrar eso, tú le das a la tecla escape y te fuiste de ahí. No tienes que perder el tiempo borrando. Entonces estoy transcribiendo y me equivoqué y voy a borrar. No, dale escape y te fuiste. ¿Ok?
Este es un programa para trabajarlo más que todo con el teclado y se puede trabajar muy rápido si sabemos hacer buen uso del teclado. Es lo que más recomiendo yo. Entonces es muy recomendable aprenderse los comandos con el teclado para que puedas trabajar rápido con este programa. Bueno, en un siguiente tutorial, estás pendiente, voy a estar hablando sobre las primeras fórmulas que empezamos a utilizar en Excel, las primeras funciones, las más básicas que debemos empezar a trabajar.